Quiero empezar mi intervención sumándome a las palabras de la asambleísta Mercedes Serrano, que en su intervención ha dicho claramente que se solidariza con Noralma Zambrano. Yo también me solidarizo con Noralma Zambrano, porque el hecho de haber formulado una pregunta dentro de la Comisión de Fiscalización no le da a nadie, en este caso al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, el derecho de contestarle como le contestó, que es, no lo quiero repetir aquí, es impresentable. Casi se le salen las lágrimas al asambleísta en una actuación no propia de una persona educada, al contrario, de una persona muy mal educada, y no es justa esa agresión. Públicamente me solidarizo con Noralma Zambrano, quien además le he pedido y me ha aceptado ser interpelante. Creo que es importante que se le escuche a ella, porque realmente quizás ha sido la persona más afectada por esta insolencia, por esta prepotencia, por esta falta de educación por parte del presidente del Consejo de Participación Ciudadana en su intervención dentro de la Comisión de Fiscalización. Voy a hacer mi intervención estructurada como lo hago, no sin antes decir un par de cosas que considero que son importantes de lo que he escuchado, y después voy a resumir a manera de un abstracto, a manera de un resumen, que es cómo va a estar ordenada esta presentación. Primero, la defensa del señor Cristian Cruz, quien ha dicho que aquí viene en representación de 800,000 ecuatorianos que votaron por él. Pues yo le quiero contestar que por mí votaron casi 1.400.000 ecuatorianos. Tengo la legitimidad, igual que usted, para hablar en nombre del pueblo ecuatoriano y ser representante del pueblo en este organismo, que es el primer poder del Estado, la Asamblea Nacional. No vino a defenderse. Aquí se tiró paja y grano, mucha paja voló y poco grano se queda. Más de 2 horas, más de 2 horas de intervención para decir, en resumen o en síntesis, mi carnet no es falso, mi licencia no es falsa, no me he arrogado funciones, no entiendo lo que es la indebida arrogación de funciones. Bueno, eso sí se lo voy a explicar rapidito. Indebida arrogación de funciones, por definición, delito que comete la autoridad o funcionario público que, careciendo de atribuciones para ello, dictare una disposición, resolución general o suspenda su ejecución. Mis documentos son verdaderos, ha dicho a todas luces. Todo lo que ustedes están enjuiciando aquí es atemporal, está fuera de los términos de lo que ustedes me pueden enjuiciar. La probidad notoria es por fecha, en un rango de tiempo para una función específica. Esa es la probidad notoria para el señor. Hago una confusión tremenda entre lo que es un juicio político y un juicio ordinario, en la justicia ordinaria. Y prácticamente da a entender que si no están resueltas las cosas en la justicia ordinaria, no se puede proceder con un juicio político. Vacíos éticos, vacíos legales, vacíos políticos. Lo demás, claramente, como empezó esta defensa, con una estrategia de ataque. ¿Cuál fue la estrategia de ataque? Amenazas y amenazas, ya las vamos a ver en el camino. Burlarse de lo actuado por la Asamblea Nacional y creer que asusta en el ámbito nacional o internacional con acciones posteriores, que ya las voy a detallar de lo que escuché de la intervención del señor. Pero esta no es la primera vez que lo hace. Así actúa también en función de su propio organismo que él está presidiendo y que espero que presida solo hasta hoy, que es amenazar a los miembros, no escuchar a los miembros de su propio consejo y algunos de ellos con juicios penales en una suerte de mordaza, en una suerte de ponerle un alto a cualquier cosa que se diga de él, juicios penales por calumnia a los propios miembros del Consejo. Ese es el personaje que tenemos aquí enfrente, que debería de ser el adalid de la lucha de la corrupción.
que debería ser el máximo representante en la lucha contra la corrupción, que debería ser la persona que defienda la probidad notoria como una forma de vida permanente, atemporal, no por un tema circunstancial de fecha. Soy probo el 5 de enero y no soy probo el 10 de enero. Hay un vacío ético, por eso lo repito, un vacío legal. Un ingeniero ha pretendido darnos una cátedra legal. Eso, perdónenme, es lo mismo que si yo voy a un bombero para que me recete para el coronavirus. Eso es lo que nos hemos pasado aquí más de 2 horas, con unos vacíos terribles, que ya los voy a explicar también y los vamos a desenmascarar. En síntesis, mi defensa es, como ciudadano lo ha dicho el señor Cruz, mi carnet no es falso, mi licencia no es falsa, no me he rogado funciones, todos mis documentos son verdaderos, todo es atemporal y ustedes, Asamblea, no pueden hacer esto porque no hay un juicio ordinario y los supuestos o los presuntos tampoco cuentan. Ya vamos a hablar al respecto. Y una amenaza constante durante su intervención, al principio y al final, que ha llegado a llamadas, inclusive entiendo por algunos que me han llamado de juicios de hasta repetición. Pero bueno, ya vamos a hablar de todo esto ordenadamente. La estructura del juicio político. Quiero ser muy claro, más allá que ustedes tienen el juicio y tienen absolutamente todos los documentos que acompañan el juicio, y por eso no vamos a presentar hoy eso, sino vamos a hacer una presentación que en un momento más le voy a pedir a la secretaría que la ponga en pantalla, todavía no. El juicio político tiene en su estructura 9 puntos. La declaratoria sobre la veracidad de las firmas, la veracidad y el contenido de las firmas y el número de firmas. Ya vamos a ver otra de las mentiras. Nombres completos y designaciones del lugar en que debería ser notificado el funcionario público sujeto al enjuiciamiento político, en este caso el señor Cruz. Sobre el juicio político, que voy a tener que volver a repetir lo que es un juicio político para ver si el señor Cruz entiende esto, porque aparentemente no ha entendido hasta el momento lo que es un juicio político y la responsabilidad política en el Ecuador. La narración detallada de los hechos que sirven para fundamento del enjuiciamiento político. El incumplimiento de las funciones asignadas por la Constitución, la ley y la ley del señor Cristian Cruz en su calidad de presidente del Consejo de Participación Ciudadana. El anuncio de los medios de prueba que se ofrece para acreditar los hechos anunciados. Todo está sustentado. Aquí no hay ningún documento no sustentado dentro del juicio político. Y los puntos 7, 8 y 9, que son la solicitud para llevarlo a juicio político, el trámite y la documentación adjunta. Cabe aclarar que hay más de 69 documentos adjuntos como pruebas de documentación a este juicio político. ¿Qué es el juicio político? Muchos de ustedes lo tienen sumamente claro, pero veo que el señor Cruz confunde el juicio político con el juicio ordinario, en la justicia ordinaria. Y ya voy a decir por qué confunde este señor. Con base en lo establecido en el artículo 131 de la Constitución de la República y el 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Asamblea Nacional puede proceder al enjuiciamiento político de las ministras o ministros de Estado por el incumplimiento de funciones. Incumplimiento, vamos a ver más adelante, en los incumplimientos de funciones, que le asigna la Constitución de la República y la ley durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después. Es decir, el incumplimiento de funciones durante el cargo o un año después. El incumplimiento de funciones. Para proceder a la censura, se requiere el voto favorable de 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional. Y la censura produce la inmediata destitución de la autoridad enjuiciada. Es pertinente realizar algunas precisiones a fin de establecer la repercusión y finalidad de un juicio político, con el objeto de distinguir correctamente la responsabilidad política de la responsabilidad jurídica, algo que veo que no se entendió dentro de la defensa. De modo que la falta de claridad conceptual no obnubile el razonamiento práctico y las conclusiones que puedan razonablemente obtenerse de las actuaciones hoy cuestionadas,
al señor Cristian Cruz como miembro y presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Maurice Duverger, en su obra Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, establece con claridad que para el Parlamento pueda servir de contrapeso al gobierno es necesario también que posea poderes importantes. Si no, es solo una fachada, como los pseudo parlamentos de los regímenes autoritarios. Por ello, me voy a permitir leerlo, el control que realiza el Parlamento sobre la acción de gobierno debe ser continuo, tal cual lo menciona Javier Pérez Royo. Pues, si el control parlamentario de la acción de gobierno se caracteriza por algo, es por la continuidad con la que tiene que ejercerse. El Parlamento es un órgano constitucional muy numeroso que representa a los ciudadanos, pero que por su propia constitución y modo de funcionar no puede ser el instrumento de dirección política ordinaria de la sociedad, teniendo que confiar esta tarea a un presidente del gobierno y a un gobierno designado por este, que actúa de manera incesante, continua, utilizando una enorme cantidad de recursos materiales humanos puestos a disposición por el propio Parlamento a través de la aprobación del presupuesto general del Estado. De ahí la necesidad que el Parlamento controle la acción del gobierno y la controle tal como esta acción es. Esto es de manera incesante y de manera permanente y continua. Eso hay que dejarlo muy claro. En tal virtud, la facultad del control del gobierno legislativo debe convertirse en una herramienta para que la ciudadanía conozca las acciones que ejecuta el gobierno en todo momento, sin que ello implique bajo ningún concepto una intimidación por parte de este hacia el Ejecutivo. Por eso los mecanismos de control no pueden ser bombas atómicas con las que se pueda amenazar, pero de las que no se pueda hacer uso, que es lo que viene a ser la moción de censura, sino que tiene que ser unos mecanismos ágiles, flexibles, que permitan al Parlamento dar respuesta a la acción de gobierno. Es decir, exigir del gobierno que dé razón en todo ante la opinión pública de qué está haciendo y por qué lo está haciendo. El control político se ejerce por medio del Congreso, el cual se concreta a uno, analizar las actuaciones administrativas y investigar las presuntas irregularidades en el control político. Ya definirá la justicia ordinaria. Presuntas irregularidades. 2, estudia más que la legalidad, la conveniencia o inconveniencia de las decisiones de la administración. 3, expide recomendaciones para que los órganos del Estado procedan de conformidad. 4, en caso de responsabilidad penal o civil, ordena a los órganos competentes se siga el proceso respectivo. De modo que al momento de juzgar una infracción de carácter político, vuelvo y repito, lo esencial radica en el sentido de la oportunidad del funcionario en cuestión para tomar ciertas decisiones de las cuales se deriva una determinada responsabilidad producto del incumplimiento de la ley. Algo que el señor Cruz todavía no entiende, cree que se lo está juzgando con la justicia ordinaria. En cuyo caso, debe precisarse que la responsabilidad política no es, en sustancia, más que la retirada de la confianza que se otorgó a alguien para ejercer funciones públicas, retirada de confianza que apareja la pérdida del cargo público que se ocupa. Por eso mismo la responsabilidad política está completamente desligada de la responsabilidad jurídica por daño o falta. La responsabilidad política es en realidad un invento útil para evitar la enojosa alternativa de tener que seguir soportando a un incompetente o, en caso contrario, no tener otra salida que encarcelarle. Su fin, por lo tanto, es desembarazarse del político indeseado, cuales quieran que sean las causas, sin más trauma que ese, el de prescindir de él. El juicio político. En el juicio político, la cuestión que se juzga con criterio político es de modo general el desempeño de las funciones en cuyo ejercicio pueda atentarse el interés público o se puede incurrir en violaciones normativas, sea la Constitución o las leyes, o cometer delitos políticos o incluso comunes. No obstante, en las últimas semanas
han salido a la luz pública hechos como documentación que ya vamos a revisar a lo largo de esta intervención, que probarían una presunta irregularidad en la obtención del carnet de discapacidad del señor Cristian Cruz, lo que ha llevado al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no solamente eso es una de las causas, aprobar con 5 votos la resolución que solicita al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social su renuncia del cargo. Dicho sea de paso, cuando se estaba investigando en la comisión, esa resolución no está firmada por el señor Cruz. Es decir, cuando le piden la renuncia del cargo, el Pleno del Consejo, él no firma la resolución. De manera que, en estricto sensu, el enjuiciamiento del señor Cristian Antonio Cruz Larrea, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, está sujeto a la determinación y verificación del incumplimiento de las funciones asignadas constitucional y legalmente, valoración que debe ser realizada al amparo de un criterio estrictamente político, en términos de confianza y oportunidad, en el que la Asamblea Nacional deberá justificar su decisión para imponer la censura y en consecuencia la institución del cargo, sobre la base sola de la desconfianza que generan las actuaciones del funcionario público sujeto al juicio y no sobre el daño o las consecuencias jurídicas de su comportamiento, que esas las va a determinar la justicia ordinaria. Quiero ser sumamente claro con esto, porque aquí el señor habla de magnesia y gimnasia como que si fuera la misma cosa porque suena parecido. Entonces, esto es impresentable. ¿Cuál es la estructura del juicio político? Hay una narración de los hechos concernientes a la presunta obtención y regularidad del carnet de discapacidad. Hay hechos concernientes a la presentación de supuestos documentos falsos para el concurso de méritos y oposición, que ya voy a explicar por qué usamos esa terminología. Hechos concernientes a la indebida arrogación de funciones. Indebida arrogación de funciones que ya dije por definición lo que es. Y el incumplimiento de las funciones asignadas por la Constitución y la ley en su calidad de presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero tengamos presente algo que es importante. Los consejeros y las consejeras deberán ser ciudadanas y ciudadanos con trayectorias en organizaciones sociales, en participación ciudadana, en la lucha contra la corrupción o de reconocido prestigio que evidencie su compromiso cívico y la defensa del interés general. Las consejeras o consejeros no podrán ser afiliados, adherentes o dirigentes a partidos o movimientos políticos durante los últimos 5 años. No obstante, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con el propósito de exonerarse, y aquí vamos a ver la documentación, del pago de impuestos a la propiedad y tener en un inicio, en su concurso anterior, puntos en el concurso público de méritos y oposición, hizo uso del carnet de discapacidad, el cual ha sido emitido, por lo decirlo de menos, de forma cuestionada. Ya vamos a ver eso. Por la propia entidad que lo emitió, certificando eso, sin dar cumplimiento a lo que le ha pedido el Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS, para recalificarlo. Ya vamos a entrar en esos detalles, si el carnet es verdadero o es falso. Eso no estamos cuestionando. Ya vamos a entrar en los detalles. También en el juicio, ustedes tienen el juicio, entre los puntos 5.1 y 5.3, se ve claramente que existen incumplimientos a la Constitución de la República, a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y a la Ley del Servicio Público. Vuelvo y repito, todo esto sustentado en más de 69 documentos que están adjuntos dentro del juicio político. Antes de ir a la presentación, que quiero pedirle al señor secretario que ya la vaya poniendo en pantalla, quiero hacer un breve resumen de la misma. Primero,
en la comparecencia, el señor Cristian Cruz, y ya lo vamos a ver en la presentación, pone en duda que existan el número de firmas, que se cubra el número mínimo de firmas para llevarlo a juicio político. Completamente confundido el señor, no conoce la ley, está confundido con el procedimiento legislativo. Por ahí escuché que no había contestación, un alcance del escrito, y que el juicio se debería haber anulado. ¿Cómo se va a ver anulado algo que todavía no se califica? Que se debería haber archivado si antes de llegar a la unidad técnica legislativa no se ha calificado un juicio, no se puede archivar lo que no está calificado. Entonces, oigo unas barbaridades tremendas, pero bueno, por eso le digo, uno no puede ir a los bomberos para tratarse de COVID, pero en fin, pone en duda las firmas. Ya en la presentación vamos a ver. Por lo tanto, él dice que la unidad técnica legislativa comete una ilegalidad al decir, ahora en la pandemia hemos recibido las firmas, pero necesitamos que las firmas no solamente estén físicas o en correo electrónico, necesitamos las firmas per se electrónicas. Eso para el señor es una ilegalidad que hace la unidad técnica legislativa y pedir 5 días para el plazo de entrega de la firma. ¿Cuál es el plazo de entrega de la firma? 1 año hasta después que termine el señor su función para poder enjuiciar políticamente. Hasta ahí yo puedo entregar firmas para presentar a la unidad técnica legislativa. No 5 días, hasta 1 año después de su función. Después dice que el Consejo de Administración Legislativa, según él, califica el juicio y tampoco lo podía hacer. No lo podía hacer porque no tenía ni las firmas y había cometido un error en la unidad técnica legislativa. Después dice que el Pleno reestructura la Comisión de Fiscalización de manera ilegal, porque había un informe de la Procuraduría General del Estado y que el Pleno no podía reestructurar la Comisión de Fiscalización. Es decir, él nos viene a decir a nosotros en la Asamblea Nacional qué es lo que podemos y no podemos hacer, y nosotros no podemos interpretar lo que podemos o no podemos hacer. Esa es la audacia de este personaje, para irlo un poco graficando. Dice que la Fiscalía no lo puede juzgar 2 veces, que ya fue juzgado, lo cual no es cierto. Me permito aclarar esto porque no me gustan las verdades a medias que se vuelven mentiras. El derogado Código Penal establecía que las investigaciones de fiscalía, si no tenían impulso, es decir, si la ponía alguien y no se impulsaban, en el plazo de 1 año se ordinaba el archivo de esa investigación. Eso no quiere decir que los hechos no se hayan cometido, tal y como lo han evidenciado todos los comparecientes a la comisión, que ya vamos a hablar de eso también más adelante. Pero bueno, dice que la Fiscalía tampoco lo puede juzgar. Después amenaza con acciones de protección en juzgado. Hoy ha sido negada su acción de protección, haciendo pretender confundir de que se le están coartando derechos constitucionales. El despojarnos de un puesto público ahora resulta que es un derecho constitucional para el señor. Ha sido negado eso hoy en el juzgado pertinente, esa acción de protección que había puesto el señor. Amenaza con ir a instancias internacionales en reiteradas ocasiones, múltiples veces en la comisión y múltiples veces ahora en su defensa. Corte Interamericana de Derechos Humanos, violación de los derechos humanos, una serie de cosas. Amenaza con juicios de repetición, las indemnizaciones que se van a tener que pagar, las indemnizaciones si esto se hace mal, las indemnizaciones. Por eso le digo que este señor tiene vacíos éticos terribles. Para él, la probidad notoria es un momento en una fecha, certificada en un papel, para conseguir algo en ese momento, puntual, más no un modus vivendi, un comportamiento permanente, una conducta intachable a lo largo de su vida. Es decir, que refleje ese comportamiento en el tiempo. No se puede tener probidad notoria el 3 de enero y el 10 de enero ya no tener probidad notoria. Y el 15 volver a tener probidad notoria y el 18 no volver a tener probidad notoria. Es decir, este señor no entiende el vacío. Es tan grande que no entiende que la probidad notoria es una conducta a lo largo del tiempo. Es permanente y es atemporal. Se queja de que en el juicio se habla, más allá que ya lo he explicado,
de supuestos y de presuntos. ¿No entiende que mientras no sea sentenciado en la justicia ordinaria, nosotros seguiremos refiriéndonos como presunciones? Sin embargo, las instituciones públicas llamadas a la comisión han corroborado en sus intervenciones, en todas nuestras presunciones documentadas y las de ellos documentadas y técnicamente respaldadas, repito, en cada una de las comparecencias de todas aquellas instituciones que se llamaron a comparecer dentro de la Comisión de Fiscalización. Dicho sea de paso, una aclaración y un paréntesis. Yo no he cuestionado al señor Cristian Cruz dentro de la comisión por ser el interpelante. He tenido el absoluto respeto de no interferir con lo actuado por la comisión ni con las preguntas que han hecho los diferentes asambleístas dentro de la comisión. Entonces, hay problemas por probidad notoria, terribles y graves, que es un requisito sine qua non para poder ser el adalid en la lucha contra la corrupción. Y hay verificadas, comprobadas, arrogación e incumplimiento de funciones en el Consejo de Participación Ciudadana. Por eso es que hay las dos vertientes dentro de la temática de la exposición de motivos de por qué enjuiciar a este señor políticamente. Vamos a la presentación, por favor. Le agradezco al secretario la siguiente lámina, si es tan amable. Si me ayuda desde allá, por favor, al señor secretario. Conforme al artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se cumplió con los siguientes requisitos. Ya para acabar con esta cantaleta de una vez por todas. Las firmas de respaldo y las pruebas presentadas. Siguiente lámina. Cronología de presentación de juicio político. 28 de agosto del 2020 se presenta el juicio político. 1 de septiembre de 2020, Unidad Técnica Legislativa solicita el respaldo de los asambleístas, debe ser suscrito con firma electrónica. El 6 de septiembre se cumple con la observación de la Unidad Técnica Legislativa y se remite las 36 firmas. 36. No es 36 más que un cuarto de 137 asambleístas. 36 firmas de respaldo suscritas por los asambleístas con firma electrónica. Por eso es que la mentira, señores, desafortunadamente en este señor es en todos lados. El 8 de septiembre, el Consejo de Administración Legislativa resuelve calificar la solicitud de juicio político y dar inicio al trámite de enjuiciamiento político. ¿Saben en lo que él se respalda? En decir que la Unidad Técnica Legislativa no respondió la prórroga, pero en los 5 días que se le pidió. La Unidad Técnica Legislativa no tenía que responder la prórroga. La Unidad Técnica Legislativa tiene que saber que va a haber una prórroga porque todavía no está calificado el juicio. Se pueden presentar las firmas para un juicio político hasta un año después que el señor termine sus funciones. No lo entiende. Vamos allá. Las firmas del acuerdo fueron presentadas previo al inicio del juicio político. Si no, hubiera cometido un acto ilegal la Unidad Técnica Legislativa, hubiera cometido otro acto ilegal el Consejo de Administración Legislativa, ya que este señor es cualquier cosa espera, porque dice que la Asamblea también ha cometido un acto ilegal en pleno. Siguiente lámina, por favor. Ahí están las firmas de los 36 asambleístas. Ahí están las comunicaciones. ¿Ha habido alguna denuncia de estos asambleístas si pusieron mi nombre y no estaba mi firma? Ahí están las 36 firmas. Ya acabemos con el cuento, porque la defensa de él es no hay las firmas, la defensa de él, ustedes no lo pudieron calificar, la defensa de él, la Unidad Técnica Legislativa rompió la ley, la defensa de él, el Pleno no pudo reestructurar la Comisión de Fiscalización, la defensa de él, no hay jueces. No, vamos a lo que usted ha hecho, señor. No vamos a lo que la Asamblea ha hecho, vamos a lo que usted ha hecho. Eso es lo que le interesa al pueblo ecuatoriano. Siguiente lámina, por favor. Fundamentos para el enjuiciamiento político. Presunta obtención e irregularidad del carnet de discapacidad. Eso lo determina la justicia, pero hay suficiente evidencia que es así. No estamos hablando que el carnet es falso. Este señor está perdido, confundido. Imagínense ustedes si nosotros estaríamos hablando que el carnet es falso. Entonces, todos los carnets de discapacidad, del escándalo de los carnets que ha habido aquí en el país, todos saldrían a decir, señores, mi carnet es verdadero, usted no puede hacer nada. No es el tema del carnet.
El carnet per se no es el que le da la condición a él para usufructuar de beneficios. Es la discapacidad permanente que se ve reflejada en un instrumento que se llama carnet para poderlo presentar ante las autoridades. Pero el carnet, si no existe la discapacidad, ¿es un documento real? Sí, pero no refleja la verdadera condición y se está usando entonces de manera irregular. No es el carnet, señor Cruz, el que le permite a usted o no poner puntos o no en el concurso de méritos de oposición. No es el carnet el que le permite a usted, señor Cruz, dejar de pagar impuestos, como lo ha certificado el Servicio de Rentas Internas hasta el año 2020. Es la discapacidad permanente, cuestionada, repito, cuestionada, sí, señor, y ya vamos a ver por qué. Segundo, presentación de supuestos documentos falsos para el concurso de oposición y méritos. Ya vamos a ver quiénes dicen que son falsos esos documentos. Ya vamos a ver eso también. Y la indebida erogación de funciones. Vamos a ver qué dice la ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Él pretende ampararse en la ley de la Contraloría General del Estado y no en la propia ley, que es la ley que le rige a él, que es la del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que tiene la misma jerarquía y por lo tanto le rige a él. Siguiente, por favor. Vamos a ver la presunta obtención e irregularidad del carnet de discapacidad. Le ruego, vamos a detenernos un segundito aquí para ir viendo esta lámina que es de suma importancia. Vamos a ver los tiempos. El pueblo ecuatoriano será el último en juzgar esto. El 20 de octubre del 2009 convocan al concurso para méritos y oposición. Estoy hablando del concurso para el Consejo de Participación Ciudadana anterior. No este que ya se hace por votación popular. En el anterior no funcionaba así. El 27 de octubre hay una emisión del certificado de la Fundación Vista para Todos. Ya me voy a referir a ese certificado. ¿Quién lo hace? Ojo, ¿quién lo hace? ¿Y qué dice la persona que lo hace? En la Fundación Vista para Todos. 27 de octubre. Es decir, 7 días después, tiene la emisión de un certificado por la Fundación Vista para Todos. Con eso, el día 28 de octubre del 2009, es decir, un día después, hace una solicitud de inscripción de discapacidad. ¡Oh, sorpresa! El mismo 28 de octubre del 2009, cuando los ecuatorianos les toma 2 años sacar un carnet de discapacidad, este señor el mismo día, se le da la emisión del certificado con discapacidad. No culpo al CONADIS, y ya van a ver ustedes por qué. El 18 de diciembre del 2009 realiza prueba para el concurso para integrar el Consejo de Participación Ciudadana. El 10 de febrero del 2010 viene la impugnación por Ana Cristina Campaña Sandoval. El 17 de agosto del 2011, el carnet lo saca en el 2009, estamos hablando 2011, renueva la licencia tipo E, que es la licencia para remolque, tráiler, etcétera. Y el 8 de agosto del 2016 vuelve a renovar la licencia tipo E. Y el 15 de julio del 2020, el SRI notifica exoneración por discapacidad de impuestos en los años 2016 al 2020 inclusive. Es decir, si ha servido el carnet de discapacidad. Yo no he dicho que para vehículo, ha servido para no pagar impuestos. Vamos a ver, una cosa es tener un carnet de discapacidad legal y legítimo, y otra cosa es tener un carnet de discapacidad ilegal e ilegítimo, aunque sea real, aunque sea verdadero. Ilegal y legítimo, aunque sea verdadero. La defensa es: mi carnet no es falso. Vamos a ver qué pasó con el carnet de discapacidad. Y esto ustedes lo tienen dentro del juicio político. Veamos. Desde que sacó el carnet de discapacidad, en el oficio 103 post CNE 2010, con fecha 11 de enero del 2010, el señor Javier Torres, en su calidad de vicepresidente del CONADIS, le solicita al señor Cristian Cruz su presencia para poder proceder a la recalificación de la discapacidad. ¿Saben cuánto lo han llamado al señor Cristian Cruz para recalificarlo
por la discapacidad 3 veces en 10 años. ¿Saben cuántas veces se ha acercado? Ninguna. ¿Saben cuándo pidió ser recalificado? Este julio, cuando vino el desorden de los carnets de discapacidad en el escándalo carnet de discapacidad en el país. Ahí se pidió al Ministerio de Salud Pública que lo recalifique. 10 años no se presentó nunca. Nunca se presentó a ser recalificado. Lo mismo, 25 de febrero se volvió a requerir la presencia del señor Cruz. Continuaba justificando su falta de comparecencia ante el CONADIS. Marzo 1, la Fundación Vista para Todos, ¿qué él hace referencia? Emite certificado médico por el cual se aclara que el certificado con el cual el señor Cristian Cruz solicitó el certificado de discapacidad lo emitió un optometrista. Optometrista, cuando lo correcto es que el mismo sea emitido por un oftalmólogo. Es decir, el médico que emite el certificado no tenía la capacidad para emitirlo, porque no era de un optometrista, sino de un oftalmólogo lo que se necesitaba el certificado. Miren ustedes este tipo de cosas. Fecha 3 de marzo del 2010, CONADIS volvió a solicitar la recalificación de la discapacidad del señor Cristian Cruz, de conformidad con la ley vigente en el momento, pero nunca se obtuvo una respuesta por parte del señor Cruz. En la comparecencia de la comisión, ¿saben qué dijo? Que él era vendedor, que recorría el país y que no tenía tiempo para presentarse, después de 3 veces que lo llama el Consejo Nacional de Discapacitados. Y no ha tenido tiempo en 10 años para presentarse, tampoco. Parece que es sumamente ocupado el señor. Pero bueno, veamos esto. Con fecha 3 de marzo del 2010, la Fundación Vista para Todos, mediante oficio número 021-FVPT, pone en conocimiento del CONADIS que en palabras textuales, son palabras textuales, me permito transcribir. Con estos antecedentes se puede desprender, y esto lo dice tal cual, abro comillas, con estos antecedentes se puede desprender que de parte de la persona que supuestamente responde a los nombres de Cristian Antonio Cruz Larrea, hubo mala intención y actuar maliciosamente en dar los datos reales, en dar una información veraz a los profesionales que le atendieron y adulterar documentos. No lo digo yo, lo dice la Fundación Vista para Todos. Con fecha 15 de julio del 2020, el SRI menciona mediante oficio SRI raya NAC raya SGC raya 2020 raya 0184 raya O que el señor Cristian Antonio Cruz Larrea se ha visto exonerado por discapacidad en el pago del impuesto a la propiedad durante los años 2016 al 2020. La licencia tipo E, si él ya tenía el carnet de discapacidad, que es real, no sabemos si es ilegal y es ilícito, pero es real, no lo presenta teniéndolo en el año 2009 en la renovación de su licencia en el año 2016. Una persona que tiene 81% de discapacidad, ni con métodos correctivos, ni con audífono, ni con lentes, puede tener una licencia tipo E. Una persona que tiene 81% de discapacidad puede tener una licencia tipo F. Eso lo han declarado ya en las comparecencias la Agencia Nacional de Tránsito, la propia NETA, etc. No hay método correctivo sobre el 30% de discapacidad. Ya vamos a hablar de ese tema. Pasemos a la siguiente lámina, por favor, si es tan amable, señor secretario. Conclusiones. Vamos viendo las conclusiones, que ustedes la pueden ir viendo ahí y pueden sacar también ustedes sus propias conclusiones. El carnet fue presentado en el concurso de oposición y méritos del año 2019 para el Consejo de Participación Ciudadana y se benefició de 2 puntos. Se benefició de 2 puntos. En el año 2011 se renueva la licencia de conducir POE con exámenes psicométricos y no reflejan que existe discapacidad. Y tampoco presenta su carnet de discapacidad, que era una obligación presentarlo. En el 2016 nuevamente renueva la licencia de conducir tipo E con exámenes psicosométricos que no reflejan que existe una discapacidad y tampoco se presenta con su carnet de discapacidad discapacitado. En el año 2016 hasta el 2020, el carnet de discapacidad ha sido utilizado para beneficios en las exoneraciones tributarias. Vamos aquí, Agencia Nacional de Tránsito, ANT, CONADIS, ANETA,
Fundación Vista para Todos, que comparecieron en la comisión, han manifestado que de los expedientes que reposan en cada institución, los mismos no reflejan que existe una discapacidad del 81% visual y auditiva. Repito, no reflejan. Del expediente de ANETA se desprende que para la renovación de la licencia tipo E, el interpelado, o sea, el señor Cruz, no utilizó ninguna prótesis auditiva para rendir los exámenes correspondientes y aún así logró aprobar con excelentes resultados ese examen auditivo. No tenía prótesis alguna. Vamos a la base legal. Siguiente lámina, por favor. Ley Orgánica de Discapacidades. Personas con discapacidad, artículo 6. Para los efectos de esta ley se considera persona con discapacidad a toda aquella que como consecuencia de uno o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que hubiera originado, ya ve restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer uno o más actividades esenciales de la vida diaria en la proporción que establezca el reglamento. Los beneficios tributarios previstos en esta ley únicamente se aplicarán para aquellos cuya discapacidad sea igual o superior a la determinada en el reglamento. El reglamento de la ley puede establecer beneficios proporcionales al carácter tributario según los grados de discapacidad, con excepción de los beneficios establecidos en el artículo 74. Entonces volvemos al punto para cerrar este capítulo. ¿El carnet es verdadero? Lo emitieron el carnet. ¿El CONADIS hacía pruebas? No, el CONADIS no hacía pruebas. ¿La prueba tenía que ser de un optometrista? No, tenía que ser un oftalmólogo. La Fundación Visas para Todos dice que hubo adulteración de documentos y maliciosamente se vieron engañados para emitir a través de un optometrista y de un oftalmólogo eso, que es lo que le permite acceder al carnet de discapacidad. Entonces no estamos cuestionando el carnet. Imagínense, si no, no estaríamos cuestionando a nadie que tenga carnet de discapacidad. Estamos cuestionando si él tiene la discapacidad permanente, viendo con la evidencia suficiente a través de la comparecencia, que hay dos cosas que ya no cuadran. Si tengo la discapacidad, no puedo tener la licencia. Y si tengo la licencia, no puedo tener la discapacidad. Y además, si tengo la licencia y tengo la discapacidad supuesta, o no pago los impuestos, o debería haber pagado los impuestos y no tener la licencia. Pero las dos cosas no son compatibles, señores. No nos engañemos. Siguiente lámina, por favor. Presentación de supuestos documentos falsos para el concurso de oposición y méritos. Siguiente lámina. 12 de noviembre, es muy importante los tiempos. 12 al 17 de noviembre de 2007 se lleva a cabo el Congreso de Estudiantes de la CLAE. Esto es muy importante, señores. ¿Qué es la CLAE? La CLAE es el Congreso Latinoamericano de Estudiantes. El 12 de noviembre del 2008, un año después, se emite reconocimiento de honor por por fortalecimiento del control social por parte de la OCLAE. La OCLAE, que es, ahora vamos a definir qué es la OCLAE. La OCLAE es la Organización Continental, Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes. Eso es la OCLAE. El 12 de noviembre de 2008 se emite premio a la excelencia de fomentar el control social sobre los jóvenes por parte de la OCLAE. El 1 de febrero del 2010, impugnación por la OCLAE de postulación del señor Cruz por falta de probidad notoria. Es decir, el 2008 la OCLAE emite, el Congreso fue en el 2007, pero se emite en 2008, un año después. Hay que dar el beneficio que puede ser un error. Pero la misma OCLAE en el 2010 impugna la postulación por falta de probidad notoria. El 25 de febrero del 2010, la OCLAE impugna la postulación del señor Cruz por irregularidad en la emisión de documentos presentados en su concurso. Y el 19 de febrero del 2010, la OCLAE comunica expulsión del señor Juan Carlos Ramírez, quien realizó evento y demás a nombre de la OCLAE. Es decir, la organización expulsa al que realizó el evento, impugna la candidatura porque ella misma dice que hay irregularidad en los documentos presentados en el concurso y pide la impugnación por falta de probidad notoria. Para el señor Cristian Cruz, la probidad notoria no es un tema de conducta debida, no es un requisito sine qua non por constitución para ser presidente del Consejo.
Para él eso no es. Para él la probidad notoria es una cosa puntual, como lo ha dicho aquí a lo largo de su... Es en el momento que saco su certificado si tengo alguna deuda, que dicho sea paso, sí tenía alertas de deudas con el Estado en este momento. Después ya lo corrigió, pero no es la probidad notoria un concepto, digamos, en el tiempo, es un concepto para él puntual. De ahí los vacíos que digo que son terribles, siendo el que nos representa como el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, que debe ser el adalid de la lucha contra la corrupción. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con los CLAI antes de pasarnos a la siguiente lámina y antes de llegar a las nuevas conclusiones. Con fecha 5 de noviembre de 2008, el señor Juan Ramírez Rivera, en calidad de presidente del Comité Preparatorio Quinceavo de la CLAE, invita al señor Cristian Cruz Larrea para la entrega de reconocimientos y permisos. Estos dos certificados que mantienen fecha noviembre del 2008. Le damos el beneficio de la duda. Si es posible que exista un error a la fecha de emisión de los certificados, es poco probable que el error sea con una fecha posterior y además de eso, que tanto en la invitación como en los certificados se produzca el mismo error. Con fecha 20 de octubre de 2009, mediante publicación del suplemento del registro oficial, el Consejo Nacional Electoral convocó el concurso público de oposición y méritos para la integración del Consejo. Vamos aquí. Fecha 1 de febrero del 2010, el secretario ejecutivo de la OCLAI, señor Diego Morales, impugnó y solicitó la descalificación del señor Cristian Antonio Cruz Larrea, con cédula de CIONEA 17108695536 del concurso público oposición y méritos para la integración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por cuanto expone que los documentos presentados por reconocimientos de la OCLAI, Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, han sido emitidos de forma irregular y por lo tanto de forma textual manifiesta, abro comillas, esto es textual, a través de esta impugnación se descalifica el concurso del señor Cristian Cruz Larrea, inscripción 642, ante la falta de probidad notoria del señor Cruz Larrea por forjar documentos que nunca fueron extendidos por la organización a la que represento. Con fecha 26 de febrero del 2010, el secretario ejecutivo de la OCLAI, señor Diego Morales, impugnó la postulación del señor Cristian Antonio Cruz al Consejo de Participación Ciudadana. Me voy a permitir también leer de manera textual. Falta de probidad notoria, falta de probidad por la falsedad en la presentación de la documentación referente a los premios otorgados a esta persona y certifica, abro comillas, no existe en el registro de premios y reconocimientos del premio a nombre del señor Cristian Antonio Cruz Larrea, con cédula de ciudadanía 17108695536, lo cual denota una evidente irregularidad en la emisión de los documentos presentados al concurso. Siguiente lámina de la presentación, si es tan amable, señor secretario. Conclusiones. Nuevamente, por eso es que yo hablo la probidad notoria. Nuevamente, la misma autoridad que emite los documentos ha denunciado la legitimidad de los mismos, así como su veracidad. ¿Qué persecución política puede haber en el año 2009 para el señor Cristian Cruz por las personas que estamos ahorita de asambleístas nacionales? Ni sabíamos quién era el señor Cristian Cruz, ni conocíamos quién era el señor Cristian Cruz. Esto es persecución política, ya basta de discursos que no tienen presentación alguna, eso sí. Si bien el evento se realizó en el año 2007, los certificados son emitidos con un error de forma, pero que no mantienen lógica, ya que son emitidos con fecha 2008, es decir, un año posterior a la fecha. OCLAI informa que quien emitió los certificados lo ha sido expulsado de la institución. Conclusión, siguientes láminas, por favor. Con fecha 1 de febrero de 2010, el secretario ejecutivo de la OCLAI, señor Diego Morales, impugnó y solicitó la descalificación del señor Cristian Antonio Cruz Larrea, con cédula de ciudadanía 17108695336 del concurso público de oposición y méritos para la integración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por cuanto expone que los documentos presentados por reconocimiento de la OCLAI, Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, han sido emitidos de forma irregular y por lo tanto de forma textual manifiesta a través de esta impugnación se descalifique del concurso al señor Cristian Cruz Larrea, inscripción 642, ante la falta de probidad notoria del señor Cruz Larrea por forjar documentos que nunca fueron extendidos por la organización. No lo digo yo, lo dice la organización. Base legal, siguiente lámina, por favor. Artículo 207.
Constitución de la República del Ecuador. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público y designará a las autoridades que le corresponde de acuerdo con la Constitución y la ley. La estructura del Consejo será desconcentrada. Ojalá que entienda esa palabra el señor Cruz, y responderá al cumplimiento de sus funciones. El Consejo se integrará por 7 consejeras o consejeros principales y 7 suplentes. Los miembros principales elegirán de entre ellos al presidente o presidenta, quien será su representante legal por un tiempo que se extenderá a la mitad de su periodo. Siguiente lámina. Constitución de la República del Ecuador. Los consejeros que serán elegidos por sufragio universal, directo, libre y secreto, cada 4 años, coincidiendo con las elecciones a las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados. El régimen de sus elecciones estará contemplado en ley orgánica que regule su organización y funcionamiento. Repito, el régimen de sus elecciones estará contemplado en la ley orgánica que regule su organización y funcionamiento. Ley orgánica que regule su funcionamiento. Los consejeros y consejeras deberán ser ciudadanas y ciudadanos contradictorios en organizaciones sociales en participación ciudadana en la lucha contra la corrupción o de reconocido prestigio que evidencie su compromiso cívico y de defensa del interés general. Los consejeros y consejeras no podrán ser afiliados, adherentes o dirigentes de partidos políticos o movimientos políticos durante los últimos años. Siguiente lámina, por favor. Ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Artículo enumerado después del artículo 20. Alcance de los requisitos. El requisito de trayectoria en organizaciones sociales consiste en haber sido miembro o socio de una organización social legalmente reconocida durante los últimos 5 años. El requisito de trayectoria en participación ciudadana consiste en acreditar al menos 3 o más de las siguientes iniciativas realizadas durante los últimos 5 años: impulso de proyectos de desarrollo y fortalecimiento del ejercicio de derechos, promoción de iniciativa popular normativa, participación en programas de voluntariado, acción social y desarrollo, participación en iniciativas de formación ciudadana o el haber promovido asambleas locales, presupuestos participativos, audiencias públicas, cabildos locales, silla vacía, veedurías, observatorios, consejos consultivos, consulta previa o veedurías ciudadanas. El requisito de lucha contra la corrupción consiste en haber presentado o participado en iniciativas normativas o de política pública en temas de transparencia, manejo y control de recursos públicos o en veedurías ciudadanas con el fin de ejercer control social sobre la cosa pública. Siguiente lámina. La probidad notoria y el reconocido prestigio que evidencie compromiso cívico y de defensa del interés general consiste en haber mantenido una conducta intachable a lo largo de su vida. No para el 5 de diciembre soy de una forma y el 14 soy de otra y en la Navidad me porto bien y en el año nuevo me porto mal. No. A lo largo de su vida. Cualquier ciudadano podrá fundamentadamente demostrar el incumplimiento de este requisito por parte de un candidato luego de su postulación. Quiero dejar clara la probidad notoria. Clara la probidad notoria, que la desvanece, que la dice que es puntual, que la dice que en cierta fecha, que las propias instituciones que han comparecido en la Asamblea las han visto con claridad. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Gravísimo. Esto sí es comprobado, más que comprobado, más allá que lo otro. Hablamos de supuestos y de presuntos porque no somos la justicia ordinaria. Más allá que perdió completamente la confianza de los miembros de la comisión, me atrevo a decir por el informe que vi y por lo menos de mi persona y de mi bloque. Indebida erogación de funciones. Siguiente lámina, por favor. Comencemos en la secuencia de tiempos. 10 de octubre del 2019. El señor Cruz, en calidad de presidente del Consejo de Participación Ciudadana, expide reglamentos. Ya lo hemos oído, él es la máxima autoridad administrativa. Él cree que por ser la máxima autoridad administrativa puede expedir reglamentos, porque así lo dice la Contraloría General del Estado. Está equivocado. Él tiene una ley que lo regula a él. Y lo hace para concentrar, no desconcentrar, que dice que son las funciones dentro del Pleno, porque no quiere consultar con nadie. Ya vamos a ver la actitud y el manejo de este señor. 10 de octubre del 2019, el señor Cristian Cruz, en calidad de presidente, expide reglamentos. ¿Reglamentos para qué? Reglamentos para la administración, utilización, mantenimiento y control del parque automotor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Reglamento interno para autorización, cálculo y pago y liquidación de viáticos, o sea, movilizaciones, dinero, viáticos, dinero, y movilizaciones de los servidores y trabajadores del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designados a cumplir comisiones de servicios institucionales dentro del país. ¿Qué dice en ese cuadrito celeste arriba? Competencia que por mandato legal, repito, competencia que por mandato legal, según lo dispone el artículo 38 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es atribución del Pleno del Consejo. Señor Cruz, no es el Contralor General del Estado, es su propia ley la que lo regula en esto. Y es el artículo 38. Y la función es del Pleno, no es de usted. No venga a decir aquí a la Asamblea, como dijo en la comisión, estas son normativas secundarias. O sea, para usted es lo mismo comprar papel higiénico que hacer reglamentos de esta naturaleza, que les competen al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y no a usted. Tanto así que tuvo un informe, que el informe le dice a usted su jurídico, deróguelo. Por eso lo deroga 55 días después. Ahí está el informe dentro del Consejo. 5 de diciembre, el señor Cruz, en calidad de presidente, resuelve declarar la nulidad. O sea, primero, él solo resuelve el reglamento, algo que no lo podía hacer él, sino el Consejo, el Pleno del Consejo. Y luego, él solo se asusta, 55 días después, se dio cuenta que esto iba a ser un problema, y en vez de llamar al Consejo para derogarlo, también lo vuelve a hacer él solo. Es decir, emite 2 reglamentos en 55 días. Siguiente lámina, por favor. Vamos a las conclusiones. Primero, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana emite 2 reglamentos en menos de un año, sin tener competencia para ellos y arrogándose la competencia del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. El Pleno eso lo había dicho, señor Cruz. Usted no podía hacer eso. Poco le importó, porque usted cree que puede hacer lo que se le dé la gana, donde se le dé la gana, cuando se le dé la gana y en el tiempo que se le dé la gana. Desafortunadamente, ya su personalidad nos ha indicado esto dentro de la comisión y ahora que lo escuchamos en el Pleno. 55 días después de emitidos los 2 reglamentos que están adjuntos en el juicio, señores, ahí están los reglamentos, ustedes los tienen, señores asambleístas, los mismos son declarados nulos por el propio presidente del Consejo de Participación Ciudadana. O sea, no vuelve a llamar nuevamente al Consejo, al Pleno del Consejo, sino él decide. La arrogación de función constituye falta grave y por lo tanto son causal de destitución del funcionario público. Ojo, aquí ya no hay presunto, señor Cruz. Es la destitución del funcionario público esta arrogación de funciones. Ya no más mentiras al pueblo ecuatoriano. No solo demuestra la falta de conocimiento, parece que usted no ha tenido discapacidad, lo que ha tenido es incapacidad, que es muy distinto. No solo demuestra la falta de conocimiento de la norma, sino también la falta de capacidad para el ejercicio del cargo. ¿Cómo intenta el interpelado justificar su acción? Utilizando de forma supletoria norma emitida por la Procuraduría General del Estado y la Contraloría General del Estado, cuando esto no es procedente al existir una norma especial que es la que regula al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Código Orgánico del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, señor Cruz, y que ya establece que dicha facultad corresponde únicamente al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Siguiente lámina, señor secretario, si es tan amable. Artículo 42. Ley Orgánica del Servicio Público. Artículo 42, literal B. De las faltas disciplinarias. Artículo 42. Se considera faltas disciplinarias aquellas acciones o omisiones de las servidoras o servidores públicos que contravengan la disposición del ordenamiento jurídico vigente en la República. Y esta ley
en lo atinente a derechos y prohibiciones constitucionales o legales, serán sancionados por la autoridad nominadora o su delegado. Para efectos de la aplicación de esta ley, las faltas se clasifican en leves y graves. Faltas graves son aquellas acciones u omisiones que contrarían de manera grave el ordenamiento jurídico o alteren gravemente el orden institucional. La sanción de esta falta será encaminada a preservar la probidad, competencia, lealtad, honestidad y moralidad de los actos realizados por los servidores y servidoras públicas que se encuentran previstas en el artículo 48 de esta ley. Simplemente indicarle que lleva ya, por si acaso, 1 hora de su intervención para que tenga pendiente, por si acaso. Gracias. Sí, voy a tomarme unos 5 o 7 minutos más. La reincidencia del cometimiento de la falta se considera falta grave. Las faltas graves darán lugar a la imposición de sanciones de suspensión o destitución previo al correspondiente sumario administrativo. En todos los casos se dejará por escrito de la sanción impuesta en el expediente personal del servidor o la servidora pública. Siguiente lámina. Ley Orgánica del Servicio Público, artículo 48, literal H. Causales de institución. Son causales de institución incurrir durante el lapso de 1 año en más de 2 infracciones que impliquen sanción disciplinaria, suspensión sin goce de remuneración. Siguiente. Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, artículo 38, numeral 9. Atribuciones. Son atribuciones del Pleno del Consejo, expedir el estatuto orgánico por proceso, los reglamentos internos, manuales, instructivos para la organización y funcionamiento del Consejo, algo que ha vulnerado totalmente este señor, sin lugar a dudas, con claridad meridiana. Base legal, Constitución de la República, artículo 76, numeral 7, literal I, señala que las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivados. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos que se funda y no se explica la pertenencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no encuentren debidamente motivados se consideran nulos. Los servidores o servidores responsables serán sancionados. Artículo 82. El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución, y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas. El artículo 83, numerales 1 y 11 establecen, en el mismo orden, son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y ecuatorianas sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y en la ley, acotar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de la autoridad competente, asumir las funciones públicas como servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y la autoridad. Nuevas evidencias. Siguiente lámina, por favor. Siguiente. Esto se encontró mientras estábamos en las comparecencias de la abogada María Fernanda Rivadeneira, quien, dicho sea de paso, la felicito por la valentía a esta señorita, que además de todo ha sido amenazada con un juicio penal por evidenciar el manejo de este señor como presidente del Consejo. Me solidarizo también con ella. Juicio penal le han puesto por calumnia, imagínense, por decir la verdad. Tienes mi solidaridad, María Fernanda, si me estás escuchando. María Fernanda Rivadeneira Cusco, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se ha dejado en evidencia el incumplimiento de otras funciones. Para el señor estas no pueden contar porque no eran parte inicial del juicio político. Eso se atrevió a decirnos en la comisión, señores asambleístas, que estas no contaban porque no eran parte. O sea, lo que se va investigando y va apareciendo, él ya no, eso no se puede contar. Imagínense ustedes. Por eso le digo, tiene unos vacíos éticos terribles. No ha puesto en conocimiento de forma inmediata del Pleno del Consejo el proceso para la nominación de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial y Gestión de Suelo. La terna le llegó el 4 de octubre en 2019 y solo 8 meses después se puso en conocimiento del Pleno. Además, se habría obstaculizado el nombramiento y no se habrían cumplido con los plazos de las impugnaciones. La ley dice que es inmediato. Si manda una terna el presidente de la República es inmediato. 8 meses la escondió este señor. B, no ha nombrado secretario, lo que impide cumplir con los términos y plazos y ha hecho actuar como secretario a un funcionario que aún no tenía nombramiento. Por eso es que él mismo se certifica con el secretario lo que se quiere certificar. El secretario no tenía nombramiento cuando lo hace actuar en las reuniones como secretario. Suspende sesiones sin motivo y no se reanudan. Los abogados de la institución serían utilizados para que lo defiendan en sus actos particulares. No ha presentado informe de labores al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Es terrible. Por eso es que la justicia ordinaria tiene que ver esto. Esto tiene que llegar a la Fiscalía General del Estado, a la Contraloría General del Estado. Siguiente. Ha evidenciado el presidente del Consejo de Participación Ciudadana
falta de probidad para luchar contra la corrupción en el ejercicio de su cargo, que no tiene discapacidad, sino incapacidad para el ejercicio de cargo, que ha incumplido sus funciones como presidente del Consejo, la ley y la Constitución, arrogarse funciones que no son de su competencia, sino del Pleno, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El mismo Pleno del Consejo de Participación Ciudadana ha resuelto solicitar la renuncia del presidente del Consejo. Resolución, escúcheseme bien, dictada por el Consejo, que hasta la presente fecha no ha sido suscrita por él mismo. Cuando se trata de él, el señor no firma. La Asamblea Nacional debe de decir, siguiente lámina, por favor, no a la corrupción, sí a la fiscalización. Es terrible lo que se ha presentado aquí. Es terrible pensar que por ser portador de un carnet de discapacidad se tienen derechos discapacitados cuando no se tiene esa discapacidad. Es terrible lo que ha pasado con este señor, cómo ha manejado ese consejo. Una lucha contra la corrupción, él debería de ser el primero. Es terrible los conceptos de él de la probidad notoria. Es terrible, no ha pagado impuestos sobre pretexto de una discapacidad y se pide que se califique, que se lo recalifique, que se lo investigue cuando sale el escándalo, coincidentemente, de la discapacidad, de los carnets de discapacidad en la Asamblea Nacional, cuando por 10 años se le pidió que se presente al CONADIS y nunca se presentó, por 10 años. Y encima tiene el desfachatez de decir que esto es atemporal y que porque tiene una licencia real y un carnet real, esto no tiene ni pies ni cabeza. Solo termino con esto, señor presidente, para darle la palabra a mi compañera Noralma. El CONADIS, la Fundación Vista para Todos, el Servicio de Rentas Internas, la NETA, la Agencia Nacional de Tránsito, el propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sus miembros, lo que está en la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, la probidad notoria, la arrogación de funciones, los incumplimientos en los tiempos para despachar, todo eso para el señor no cuenta. Todo es persecución política. Todos estamos equivocados. Incluso los 5 miembros que le pidieron la destitución dentro del propio Consejo están equivocados. Todo lo que dice él es que aquí hay persecución política, violación de derechos humanos. Señor Cruz, sus amenazas nos tienen sin cuidado. Su probidad notoria no existe. Su arrogación de funciones es evidente. No solamente que haré la moción para la destitución y sanción, sino que pediré que se oficialice a la Fiscalía General del Estado y a todas las demás instituciones para que esto continúe en la justicia ordenada. Hasta ahí mi presentación, señor presidente. Le doy la palabra a mi compañera, después que usted lo autorice, Noralma, que también es interpelante en el juicio político. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted, asambleísta Confre. Efectivamente, tiene la palabra la asambleísta Noralma Zambrano como interpelante también en este juicio político. Tiene alrededor de 53 minutos para hacer su intervención, asambleísta Zambrano. Buenas noches. Y bien, vamos a escuchar entonces la intervención de la asambleísta también interpelante Noralma Zambrano. Se ha dado este tiempo de alrededor de 53 minutos, tomando en cuenta que entre los interpelantes la Ley Orgánica de la Función Legislativa concede al menos 2 horas, un máximo de 2 horas para poder exponer los argumentos por los cuales se impulsa este proceso de juicio político, en este caso en contra del titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.